Juan 12, versículo 9. Amén. Dice el complot contra Lázaro. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Hasta ahí. Dice, me quedó en el tintero el otro día ese pedacito de palabra, y hoy a la tarde pensaba en esto, pensaba en todo el proceso de Lázaro, donde enferma, muere y Jesús lo resucita. Pero dice que al tiempo donde se enteran que Jesús había resucitado a Lázaro y estaban tratando de matar a Jesús, dice, vinieron por Jesús y también por Lázaro, porque se habían enterado de que había resucitado y que por culpa de él muchos estaban siendo convencidos de algo diferente. Dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. A causa del milagro de Lázaro, dice que muchos estaban siendo convencidos y habían empezado a seguir a Jesús y a creer en los milagros de él. Entonces dice que un complot de los principales sacerdotes vienen a buscar a Jesús, pero también a Lázaro. Decirle a Lázaro, vos sos Lázaro. ¿Sabe? Cuando vemos esta palabra, el testimonio de Lázaro era que había resucitado, que había vuelto a la vida. Amén. O sea que lo que el enemigo quería en la vida de Lázaro, volverlo al lugar de donde había salido, al lugar de muerte, a morirse de nuevo, porque a causa del milagro que Dios había hecho en él, muchos judíos estaban siguiendo a Jesús. Muchos judíos habían empezado a creer a Jesús. Entonces, el complot, me busqué ahí que dice, el complot dice que es una estrategia o un plan secreto para dañar a alguien. Amén. Y dice que eran los principales sacerdotes. ¿Qué te quiero decir en esta noche? El mayor testimonio de Lázaro era haber salido de la muerte para pasar a la vida. ¿Y cuál es tu mayor testimonio? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te arrancó el Señor? Lázaro había sido arrancado de la tumba, de la muerte, de la enfermedad, y estaba vivo. Y estaba haciendo testimonio a los judíos. Entonces, pasando el tiempo, los principales sacerdotes venían a buscar su vida de nuevo, para que el testimonio por el cual él hacía creer a los demás se muriera. ¿Qué nos da a decir esta palabra? Que siempre que nosotros tenemos un testimonio en nuestras vidas, el mayor, por lo cual el Señor nos arrancó de alguna cantera, quedó un hueco allí, es allí donde muchas veces los principales espíritus tratarán de volverte a llevar a ese lugar. Si saliste de la depresión volverá a tocar tu puerta para que vuelvas a entrar en depresión, porque tu testimonio es salir de la depresión. Si tu testimonio es salir de las drogas, salir del alcohol, salir de los bailes, te volverá a visitar para poder llevarte al lugar del hueco de la cantera donde fuiste arrancado, para que tu mayor testimonio sea nuevamente tu peor testimonio, y para que ninguno más crea en lo que un día vos dijiste que Dios hizo por ti. La Biblia lo dice. Vemos que dice que cuando nos alejamos de su presencia, cuando salimos de su presencia, 7 espíritus peores vuelven a buscarnos, a visitarnos, a tocar la puerta de nuestro corazón, a tocar la puerta de nuestra mente, a tocar nuestra familia, a tocar nuestras finanzas, a tocar nuestra vida espiritual. Y a veces pensamos que es tan fácil y nos distraemos de su presencia.
Allí dice que había un complot para llevar nuevamente a la muerte a Lázaro. ¿Sabes? Hay un complot que a veces no ves, que a veces no lo tomas en cuenta, que lo tomas a la ligera, que te da risa lo que te pasa. Pero lo que te está pasando es que te están queriendo llevar nuevamente a la tumba de donde un día saliste. Te están queriendo volver a llevar al lugar del enojo, de la ira, del resentimiento donde un día saliste. Te están queriendo llevar nuevamente al lugar de perdición de donde un día saliste. Porque hay un complot espiritual que a veces no tomas en cuenta. Un complot espiritual que a veces no le das importancia porque te olvidas de que hay un mundo espiritual más real que el que estás viendo en este mismo momento. Que te lleva a sentimientos de ira, que te lleva nuevamente al comportamiento que tenías antes, nuevamente a las mismas palabras, a los mismos hechos, a las mismas acciones, a los mismos hábitos que un día tuviste. Si la Biblia me dice que querían matar a Lázaro, significaba que querían volver a llevarlo al proceso por el cual un día había alcanzado ser testimonio. Y para volver a la tumba tenía que volver a enfermarse, tenía que volver a ser atado y tenía que volver a morirse y estar en una tumba. Eso es lo que muchas veces la iglesia pierde cuidado. Y no queremos escuchar hablar del diablo, y si no escuchas cómo trabaja, cómo vas a saber cómo defenderte, cómo vas a saber cómo actúa, cómo vas a saber qué es lo que te está pasando en este tiempo, por qué estás con ese carácter que antes no tenías, porque estás nuevamente haciendo y visitando hábitos que antes no tenías, porque estaban haciendo un complot para llevarte al lugar de donde un día saliste. Porque quizás mucha gente conoció de Cristo por tu testimonio, porque saliste de la muerte, porque saliste de la aflicción, porque saliste de la depresión, porque saliste de una enfermedad espiritual o una enfermedad verdadera, porque saliste de un lugar de derrota, porque saliste de un lugar donde quizás tu familia estaba destruida. Y del lugar de donde te sacó Dios es donde el complot quiere llevarte nuevamente, para que tu testimonio sea borrado. ¿Sabes? Eso es un espíritu de venganza por todo lo que venís haciendo para Dios, o hiciste, o estabas haciendo. Si vos estabas dando testimonio de Dios, el espíritu de venganza viene a querer hacer un complot para matarte, espiritualmente hablando. No te llevará a una tumba física, pero te llevará a una tumba espiritual, donde no puedas vivir en Cristo realmente, donde te encuentres atravesando nuevamente procesos que ya habías pasado, donde te encuentres viviendo cosas que ya habías olvidado, donde te encuentres teniendo hábitos que ya habías abandonado, porque vos sos testimonio, porque vos sos la causa de que muchos judíos, de que muchas familias, de que mucho incrédulo, de que mucho santero esté buscando a Dios en este tiempo, a causa de lo que viviste, a causa de lo que Dios hizo con tu vida, a causa de lo que un día hablaste de parte de Dios, a causa de lo que un día ministraste de parte de Dios, a causa de lo que un día diste de parte de Dios. ¿Sabe? Todos en algún momento de sus vidas se encuentran viviendo complot para llevarlos atrás. Pensaba, estando sentada ahí hace un segundo, cuando Jesús muere, es llevado a la cruz, llevado a la tumba, resucita, pero los apóstoles todavía no se habían dado cuenta que se había cumplido la Escritura. Y Pedro y los demás volvieron a la orilla. Yo pregunto, ¿qué los hizo volver a la orilla? ¿Qué los hizo volverse al lugar donde Jesús los había encontrado? A Pedro podemos decir que lo hizo volver la culpa, y siempre hablamos de Pedro. Pero a todos los demás apóstoles que estaban con él allí a la orilla, en el mar, nuevamente pescando, con el mismo hábito que en algún momento habían dejado, ¿qué los llevó a ellos volver a ese lugar de la orilla? La duda, la incredulidad quizás, el conflicto entre que todo lo que Jesús había hecho no se había podido bajar de la cruz, el dolor, la incertidumbre. ¿Cuántas cosas los habrán hecho volver al lugar?
de donde un día el Señor los había ido a buscar. ¿Qué es lo que muchas veces te hace volver a ti a la orilla? Y encontrarte con las mismas cosas que un día viviste. ¿Qué es lo que te hace encontrarte a ti hoy a la orilla del mar donde un día el Señor te rescató, te sacó y te encontrás quizás con la misma frialdad que tenías al principio, con la misma incertidumbre que te encontrabas al principio, con la misma incredulidad, peleando para creer en algo de parte de Dios, peleando para encontrarte con Dios, porque quizás el complot fue tan bien hecho que te encontrás pescando de vuelta, espiritualmente hablando, o te encontrás en la tumba de nuevo, o te encontrás nuevamente ligado por un montón de cosas, o te encontrás en el lugar de partida y peleas para venir a este lugar, y peleas con vos para venir a este lugar, pero te encontrás en el mar pescando, o te encontrás en la tumba de nuevo, o te encontrás nuevamente atravesando las mismas cosas por las cuales el Señor llegó a tu casa un día, por las cuales el Señor llegó a tu vida un día, peleando en tu interior, porque soltaste la mano de Dios, porque soltaste la presencia, porque seguiste orando, seguiste viniendo a la iglesia, seguiste leyendo la Biblia, pero no dejaste que Dios trate. No pusiste a Dios en el primer lugar, lo sacaste del lugar donde Él tendría que estar entronado en tu vida, y a veces en el trono de Dios hay tantas cosas. Primero, te pregunto en este día, ¿cuánto tiempo le dimos a Dios y cuánto tiempo le dimos al trabajo, a los hábitos personales, a las cosas que hacemos? Y ahí podemos saber cuál es el trono. Y ahí podemos saber por qué muchas veces el complot que no tendría que funcionar, funcionó en alguna área de tu vida. ¿Qué te vengo a decir? Hay un complot para llevarte al hueco de la cantera donde un día saliste. Y si la palabra viene hoy, quizás estás a tiempo todavía. Y si no estás a tiempo, si ya estás en la orilla, recuerda que Jesús fue a la orilla a buscar a Pedro y a buscar a los demás, al que estaba con culpa porque había vuelto su cara, su rostro y había negado a Cristo. Pero también les dio la misma oportunidad a los demás, a los que se habían llenado de incertidumbre, a los que se habían llenado de incredulidad, a los que habían soltado todo lo que habían aprendido y habían vuelto a la orilla. Tiene que haber una decisión para volverte a la orilla. Tiene que haber algo en tu vida que te haga pensar que la orilla es mejor que lo que Dios te estaba dando, que lo que Dios te estaba brindando. Amén. Ponte en pie en esta noche. Cierra tus ojos. Y recuerda el día donde Jesús visitó tu vida. ¿Cuántos problemas tenías? Tu vida era un problema. Problemas por aquí, problemas por allá. Problemas por fuera y problemas por dentro. Situaciones imposibles de resolver. Sentimientos imposibles de dejar. Pensamientos que atormentaban tu alma. Y no sabías cómo salir de ahí. En un hueco tan profundo que nadie te había podido sacar de ese lugar. Ni las buenas cosas de la vida, ni el buen pasar económico, ni las mejores amistades, ni las mejores distracciones. Y saliste un día de esa tumba, te desataron y comenzaste a andar. Comenzaste a caminar en el camino de la libertad, en el camino de la fe, en el camino de la certidumbre, en el camino de los sueños, de las esperanzas, en el camino de las promesas de Dios, en el camino de todo lo que Dios había dicho acerca de ti y para ti. Y caminaste por mucho tiempo en libertad. Caminaste por mucho tiempo en esa certidumbre
noche en este lugar donde te encontrás vos, en tu vida, allí en tu interior, has sentido como un complot en tu interior, situaciones que han provocado que muchas veces te sientas de la misma manera en la que muchas veces te sentiste, donde muchas veces diste testimonio de sanidades, sanidades del alma y del cuerpo, sanidades del espíritu, donde compartías tu testimonio y muchos se convertían a su presencia, donde compartías tu testimonio y muchos comenzaban a creer en lo que tú decías de parte de Dios, donde tu familia era testimonio, donde tu vida espiritual era testimonio, donde tus hábitos eran testimonio, donde todo lo que habías dejado ya no estaba más y se veía, se notaba, se podía visualizar, discernir, ver. Tu vocabulario era diferente, tu semblante era diferente, tus hábitos, tus formas de manejarte por la vida eran diferentes, tus palabras, tus confesiones, tus declaraciones eran diferentes. Pero de aquí a un tiempo quizás, yo te pregunto en esta noche, ¿has sentido como los principales sacerdotes espirituales han querido llevarte a ese lugar de la cartera nuevamente? ¿Has sentido como la tristeza ha vuelto, como la ira nuevamente ha tocado tu puerta, donde ves tu comportamiento, tu carácter nuevamente de la misma manera en la que un día el Señor te sacó de algún lugar, donde los hábitos han tocado la puerta y han querido volver, esos hábitos dejados de tiempo, esos hábitos olvidados de tiempo, donde te encuentras peleando guerras internas para no volver a hacer lo que antes hacías, para no ver lo que antes mirabas, para no practicar lo que antes practicabas, para no consumir lo que antes consumías, donde te encuentras rodeado de principales sacerdotes tratando y peleando una batalla interna para llevarte a la tumba, para dejarte muerto espiritualmente, para dejarte sin esperanza, sin sueños, sin alegrías, para llevarte al lugar donde un día fuiste atado, ligado. Yo te pregunto en esta noche, ¿de dónde te arrancó el Señor? ¿Cuál es tu mayor testimonio? Allí mismo te quieren volver, a la orilla, donde la pesca era la moneda cotidiana, donde la pesca era la forma de vivir, donde la pesca era la forma de seguir adelante. Yo pregunto en esta noche, ¿te encontrás a la orilla hoy? ¿Te has encontrado pescando o viviendo de esos hábitos nuevamente? Hábitos ocultos, hábitos guardados, hábitos escondidos, hábitos que se reflejan en tu carácter, en tu forma de manejarte en la vida, donde no mentías y has vuelto a mentir, donde no hacías nada a escondidas y has vuelto a hacer cosas a escondidas, donde no tomabas lo ajeno y has vuelto a tomar lo ajeno, donde no practicabas pecado y estás practicando nuevamente pecado, donde no te encontrabas en la oscuridad y estás viviendo una oscuridad de nuevo. Ese complot, eso que has sentido en tu interior, es para volverte al lugar de partida, porque has sido testimonio, porque has sido la causa en la que tu familia ha venido a su presencia, porque has sido la causa por la cual tus hijos están en su presencia, porque sos la causa por la cual tus vecinos están en su presencia, porque sos la causa por la cual tus amigos están en su presencia, porque sos la causa. Por eso muchas veces el complot viene con fuerza para llevarte nuevamente a esa tumba y dejarte muerto
espiritualmente. Si saliste de la depresión y la depresión está volviendo a tocar tu puerta. Es el complot que te quiere llevar, hundir en la tristeza para que no hables más de Cristo. ¿O cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el principal sacerdote que te está haciendo ese complot interno para llevarte a ese lugar que solo vos conocés? Para que no puedas dar más testimonio, para dejarte allí, haciendo lo mismo que hacías antes, viviendo lo mismo que hacías antes, manifestando lo mismo que hacías antes, haciendo y habituado a lo mismo que hacías antes. Pero allí en la orilla donde se encontraba Pedro y los demás, donde la culpa lo había hecho volver a la orilla y donde los ojos quizás estaban llenos de sentimientos contrarios, incertidumbre, incredulidad, desasosiego, temor. Estaban en el mismo lugar, pero el Señor se fue allí a la orilla para volverlos a traer a su presencia. Si estás en la orilla hoy, si te encontrás en el lugar de partida, si estás pescando y viviendo de esa pesca que no te va a dar nada, el Señor vuelve a buscarte a la orilla. El Señor vuelve a buscarte al lugar donde te encontrás hoy. El Señor te hace saber que Él está al pendiente. Él está al pendiente. Y en esta noche te dice, ¿me amas? Esa es la pregunta que el Señor te dice hoy. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Y 3 veces se la digo. Y no es lo mismo querer que amar. Cuando amás dejas todo por su presencia. Cuando querés es simplemente una ocupación de algo. Pero cuando amás tiene el primer lugar. Cuando amás tenés el primer lugar en el corazón de alguien. El amor te hace dejarlo todo. El amor te hace renunciar a todo para poder estar con Él, para poder estar en Él. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que su presencia pueda ocupar nuevamente el corazón tuyo y que puedas volver al lugar de su presencia, que puedas dejar entronar al Señor en tu corazón y que puedas entender que el complot siempre estará, pero su presencia siempre será mayor si le das el lugar a Él. Que cuando no quieras venir, te obligues a venir. Que cuando no quieras orar, te obligues a orar. Que cuando no quieras acercarte a tu presencia, te obligues a acercarte a tu presencia. Porque en el momento en que menos quieras acordar, estarás nuevamente dando testimonio. Estarás nuevamente siendo la causa por la cual muchos creerán en su presencia. Nuevamente serás la causa en la que muchos volverán a creer en lo que Cristo hace y lo que Cristo puede hacer. Por eso a veces hablas y no llega, porque estás en la orilla y porque te conflictúa la duda. Pero volvete a Él, porque Él te está buscando allí donde estás y volverás a ser testimonio de vida y no de muerte, de liberación y no de cautividad, de alegría y no de tristeza, de restauración y no de aflicción. Dar un aplauso a Cristo en esta noche, si podés creerlo, si podés creerlo, si podés creerlo, declaramos que serás testimonio a multitudes, por su presencia. Vamos a decirle en esta noche. Vamos a adorar, cerrar tus ojos allí, un segundo más. Un segundo más. Escúchalo.
entrando en su presencia. No me quiero